¿Ya vieron mi Biblia tan chuli? La Biblia versión Lego. No, es una versión que es la nueva traducción viviente, y para estar reflexionando en este pasaje de Gálatas me gustó mucho esta traducción y le pedí a Raúl que si me prestaba su Biblia. El problema es de que son letras tamaño hormiga, entonces bueno, espero poder llegar a leerlo completo. Vamos a abrir nuestras Biblias o móviles o tablet o lo que tengamos, o Biblias tipo Lego como la mía. Vamos a abrir el pasaje de Gálatas capítulo 1 y voy a hacer lectura a todo este capítulo. Y vamos a reflexionar durante este tiempo acerca de lo que Pablo escribió a estos cristianos en Galacia. Y dice así: Saludos de Pablo. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Esta es la palabra de Dios que tenemos nosotros esta mañana. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Tú eres nuestro Dios bueno, nuestro Padre bueno, nuestro gran anfitrión, y nosotros somos tus hijos e hijas, tus huéspedes reunidos delante de ti para alabarte, para cantarte, para recordarnos entre nosotros estas buenas noticias de Jesús. Pero también, Señor, queremos escuchar tu palabra, y abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu gran evangelio y entender un poco acerca de este llamado del apóstol Pablo, un apóstol amado por ti, y también nosotros vemos que somos tan amados por ti y somos enviados también por ti en este mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, ¿cuál es tu propósito de vida?
¿Para qué estamos aquí? Bueno, tal vez esta pregunta te haga pasar un buen rato para reflexionarla. Tal vez para muchos de nosotros esta pregunta es muy difícil y es difícil poder responderla. Y puedes decir, Guille, tío, ¿qué existencialista andas esta mañana, este domingo? Pero creo que cada uno de nosotros nos hemos hecho esta pregunta o seguimos haciéndonos esta pregunta. Tal vez algunos la hemos pensado antes, pero queremos o preferimos silenciar esta pregunta porque es tan pesado para nosotros y queremos continuar la vida y que siga su curso, ya que esta es una gran carga emocional y espiritual. Pero no podemos negar que hay un murmullo en nuestro interior que nos pregunta a nosotros también, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y nos gustaría encontrar una respuesta clara, ¿cierto? Como que los cielos se abrieran y una voz nos diga cuál es nuestro propósito, o tal vez encontrar una clara respuesta al leer un libro de superación personal o de autoayuda, o al final de un tiempo de meditación. Queremos respuestas prácticas. Dime qué hago, cómo lo hago. Dime estos 3 o 5 puntos sobre cómo ser una mejor persona, tener una vida plena, cómo ser un mejor profesional o un padre, un esposo. Deseamos una voz clara que nos dirija en este trayecto de vida, en medio de todas las complicaciones y distracciones y el dolor que encontramos a nuestro alrededor. De hecho, este profundo deseo o anhelo de ser alguien, de encontrar nuestro propósito, de dejar un legado, lo vemos muy arraigado en el uso de los medios sociales. Esta es una carrera desenfrenada por publicar algo en Instagram o YouTube o Facebook o TikTok, donde queremos mostrar al mundo nuestra valía, pero de una manera tristemente vana y muy superficial y nos lleva a la comparación con otras personas y vemos como que no llegamos a un cierto estándar que es tan ilusorio, está solamente en nuestra cabeza y luego escuchamos nuevamente este murmullo en nuestro interior. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? Tenemos en la historia personajes que desde que nacieron parecía que tenían un claro propósito muy definido de vida, como el gran jefe de la tribu americana Shawnee Tecumseh, que significa su nombre Pantera del cielo, Tecumseh. El día de su nacimiento, en una noche invernal de febrero, una estrella fugaz cruzó el cielo del estado de Ohio, al mismo tiempo que nació Tecumseh. El firmamento parecía que dictaba su destino, por lo cual fue llamado Pantera en el cielo, y se sabía que este niño se convertiría en un líder para su pueblo. A los 12 años él pasó el rito de pasaje a hacerse hombre y se zambulló en el frío helado del río de Ohio, en el peor invierno registrado hasta entonces, y obtuvo desde el fondo de este río un hermoso pedazo de cristal de cuarzo. Y el chamán de la tribu entonces confirmó que el destino de este niño iba a ser grandioso. Y desde entonces Tecumseh nunca se quitaba su collar con su piedra de cuarzo. Así que Pantera en el cielo, pronto, luego se convertiría en uno de los más grandes líderes nativos de los Estados Unidos, uniendo a diferentes tribus que eran enemigas entre sí para luchar juntos contra los ingleses. Así que de esta manera consiguió un estado indígena libre en su tiempo. ¿No desearíamos tener una claridad en nuestro destino, este tipo de claridad como Tecumseh? De saber desde nuestro nacimiento quiénes vamos a llegar a ser, tú y yo. O por ejemplo, no sé si habéis escuchado la historia de Helen Keller, quien habiendo quedado ciega y sorda siendo una bebé, se convertiría en una de las más increíbles líderes para personas con discapacidad a principios de los años 1900. Ella aprendió a escribir y leer y ser capaz de comunicarse en ese estado, siendo ciega y sorda. Incluso llegó a tener un título universitario. Y teniendo una discapacidad desde su inicio, desde siendo una bebé, se convirtió en un modelo de superación ante toda la adversidad y también la inclusión en la comunidad para personas con cualquier tipo de discapacidad. Helen Keller. Y tal vez algunos están familiarizados con Anne Sullivan, quien es la mujer que está ahí con ella en la foto. Anne Sullivan fue quien enseñó a Helen y fue su mentora hasta su muerte. ¿Y quién era Anne Sullivan? Bueno, ella nació de una familia de inmigrantes irlandeses en Massachusetts. Su madre murió de tuberculosis cuando ella era muy pequeña y su padre luego abandonó a su familia.
Así que Anne Sullivan terminó en una casa de caridad para pobres y además con una enfermedad que hizo que fuera perdiendo la vista. Ella cayó en una profunda depresión y sin sentido de la vida, viviendo en un estado como catatónico por 4 años. Pero al final de esos 4 años algo pasó con Anne Sullivan, que de pronto salió de su estado de depresión, fue motivada y terminó yendo a la universidad y consiguió un título también universitario y posteriormente se convirtió en mentora para Helen Keller, quien a su vez impactaría a millones de personas por todo el mundo. ¡Qué gran propósito de vida! ¡Qué gran legado! Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es nuestra participación en esta historia de la vida? Tal vez nunca nos hemos sentido especiales, vemos nuestra vida tan ordinaria como nada especial y nos seguimos preguntando, ¿hay algo más en esta vida? Nos gustaría tener un sentido de propósito como Tecumseh o Helen Keller o Anne Sullivan. Tal vez cargamos un peso desde nuestra crianza con padres que fueron ausentes emocionalmente, que nunca nos afirmaron, que nunca nos abrazaron, que nunca nos dijeron te amo. Y tal vez vamos en esta vida con este peso tan grande de no llegar a ser lo que se esperaba de nosotros. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Bueno, amigos, el Evangelio es la aventura de nuestra vida, porque nos descubre nuestro propósito y nuestro llamado en esta gran historia de Dios y lo que Él está haciendo ya aquí en la tierra, en nuestro mundo. El Evangelio nos ayuda a ver un plan maravilloso mucho más allá de nuestra comprensión. Vemos que el Evangelio nos motiva a ver que en medio de todo lo ordinario, en medio de todo lo mundano, hay algo extraordinario. Y esto quita nuestro aliento y nos deslumbra. En esta carta del apóstol Pablo a los cristianos en Galacia, una importante provincia romana en lo que hoy es Turquía, Pablo les está contando a estos cristianos acerca de su llamado y la misión que tienen en este mundo. Pero también Pablo les cuenta acerca de su propio propósito, el cual nos dice que no le fue dado por ninguna autoridad humana, ni lo soñó, ni lo encontró en un libro de superación personal, sino que su llamado le fue dado por Jesús mismo, como nos dice en el versículo 1. Y después fue llamado por Jesús, como nos está recordando Pablo. Y en el versículo 15 les dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Qué increíble, ¿cierto? Desde antes que Pablo naciera, él fue elegido por Dios. Es como esta historia de Tecumseh o Helen Keller. Qué guay, ¿no? Saber esto. Pero a veces podemos pensar, bueno, ¿por qué ellos sí y yo no? Bueno, amigos, esto que nos comparte Pablo no es solamente para supercristianos o personas muy especiales o un grupo iluminado o de élite. No, sino que este llamado, este propósito maravilloso es para todos. Es para ti y para mí en medio de lo ordinario, en medio de todo lo que parece vano o mundano. Tú y yo somos invitados a proclamar la buena noticia acerca de Jesús. De hecho, Pablo desarrollaría esta misma idea cuando escribe su carta a los cristianos en Éfeso, cuando les está diciendo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Podéis creerlo? Antes de que Dios trajera a la existencia todas las cosas, ya te amaba. Desde antes del inicio del cosmos. Esto es tan maravilloso y es profundo y es soberbio. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, amigos, este llamado nos remonta al Edén. Sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y puso orden al desorden. Y así de esta manera Dios despliega todo su shalom, esta paz contundente. Y con esta paz Él invade con toda su gloria todo el caos que había. Y luego nos dice Génesis que Él establece un jardín hermoso, su templo, donde pone a Adán y a Eva como sus sacerdotes, quienes tendrían una relación tan plena y hermosa con Dios y también entre ellos y el resto de toda la creación. Y ellos también iban a ser portadores y agentes de este shalom en toda la creación. Iban a invadir toda la creación con el shalom de Dios.
Ellos estarían desplegando toda la gloria de Dios en cada rincón de la tierra. Este fue un gran llamado y un gran propósito, tan especial. Pero bueno, sabemos que ellos tomaron una decisión de ser sus propios amos y señores y cayeron en una trampa que desencadenó de nuevo el caos. Y el caos comenzó a invadir nuestro mundo. Y Adán y Eva fueron expulsados del jardín, de este templo divino, y unos querubines estuvieron protegiendo la entrada al jardín, al templo y el acceso al árbol de la vida. Pero en medio de este terrible hecho, Dios los bendijo con la promesa de un descendiente, de un hijo de Eva, que traería de nuevo el shalom de Dios. Este descendiente de Eva sería el portador de la paz de Dios, quien además nos abriría el acceso al templo de Dios y al árbol de la vida. Y asimismo este prometido iba a estar proclamando la buena noticia, el Evangelio, y nos ayudaría a recobrar de nuevo nuestra humanidad. El shalom entonces invadiría de nuevo el caos, y el caos sería consumido para siempre. Y vamos viendo entonces en el desarrollo de la narrativa bíblica cómo en medio del caos y de las relaciones rotas, en medio de toda nuestra deshumanización, comienzan entonces destellos de shalom y algo grande que estaba por venir. Y sabemos que esta asombrosa promesa de redención a Eva, en medio de este caos y lo roto, se cumple en Jesús miles de años después. Jesús fue el prometido de Dios, quien sufrió en la cruz para pagar el precio, para que tú y yo fuéramos perdonados y fuéramos justos y fuéramos limpios y pudiéramos volver a tener acceso al templo y al árbol de la vida. De hecho, de manera asombrosa vemos cómo en los evangelios Jesús mismo es el templo y Él mismo es la vida misma. Y Jesús es quien nos ayuda a recobrar nuestra verdadera humanidad. Pero algo interesante y soberbio es como la palabra hebrea Sara, la cual encontramos en Génesis 3:15, cuando Dios está hablando de que un descendiente de Eva iba a acabar con todo el mal. Bueno, esta palabra hebrea Sara significa simiente o descendiente, pero también tiene un significado plural, descendientes. Así que algo tan grande estaba por ocurrir, ya que esta promesa no solamente era para un futuro tan lejano como la historia, sí, de nuestro Mesías, naciendo en Belén muchos años después, pero también vamos viendo cómo se va desarrollando una historia de una simiente, de un pueblo que se está formando con Sem, después del terrible crimen de Caín a Abel, y después con Noé y su familia, y después con Abraham y los patriarcas, y luego un pueblo numeroso cautivo en Egipto, y luego la nación entera de Israel. Una simiente descendientes, un pueblo ordinario, con personas tan ordinarias, pero destinadas a algo tan extraordinario. Una nueva comunidad que serían los agentes de este shalom de Dios, quienes en medio de la corrupción y todos los estragos por nuestro pecado, de la contaminación de nuestro mundo, esta nueva comunidad iba a traer sanidad y restauración. Una comunidad que estaría proclamando las buenas noticias de Jesús y siendo un vistazo del cielo aquí en la tierra. Es por eso que Pablo también le recuerda a los Gálatas quién era él antes de su encuentro tan asombroso con Jesús. Porque les dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Esto es tan increíble. La persona que jamás te esperarías, el más cruel perseguidor de los cristianos, de pronto él estaría arriesgando su propia vida para impactar, para influir, para desplegar el shalom de Jesús por el antiguo Medio Oriente y parte de Europa, invadiendo el shalom de Dios en medio del caos. Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, por la maravillosa gracia de Dios que confrontó a Pablo. El shalom de Dios invadió la vida de Pablo y en su encuentro que él tuvo con Jesús, que podemos ver en Hechos, él fue confrontado también con la cósmica realidad de su llamado y su propósito a esta aventura gloriosa del Evangelio. Y nos dice antes de que él naciera. ¡Qué increíble!
Así que, como con Abraham y con Sara, y luego Isaac y Rebeca y Jacob, Lea y Raquel, y después con Moisés y toda la comunidad entera de Israel, y luego cientos y cientos de miles y millones de personas, Pablo entendió que él era un amado enviado a este mundo para desplegar lo que significa ser verdaderamente humano y desplegar la gloria y la paz de Jesús. Pablo también entendió que Jesús fue enviado por el Padre para redimirnos y rescatarnos, y que Jesús también envió a sus discípulos a continuar su obra de transformación y redención. Sí, personas como tú y yo, tan quebradas, en medio del dolor de la vida, tú y yo somos invitados y enviados a traer sanidad y redención. ¡Qué gran propósito! Esta asombrosa transformación es para traer florecimiento y verdadera vida a nuestro mundo. Al respecto de la transformación, hay algo muy interesante que dice Dan Scott, es un pastor presbiteriano americano, y él dice: el mayor desafío que tengo sobre nuestra fe es la cuestión de la transformación personal. Me pregunto si los cristianos van a convertirse en nuevas criaturas. El Nuevo Testamento afirma que nuestra conversión lleva a la transformación. Esa palabra apunta a un cambio tan radical como cuando las orugas se convierten en mariposas o los renacuajos en ranas. La transformación es tan radical, son como dos especies diferentes parecieran, ¿no? Orugas a mariposas, renacuajos y ranas. Y sigue diciendo, ¿pero ocurre esto? ¿Son los cristianos realmente tan diferentes de los no cristianos? El Nuevo Testamento enseña que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que somos salvados por Cristo a través de su gracia y misericordia. Jesús nos transforma porque confiamos en Él. Por lo tanto, nos declara santos. Nos acepta como santos, como sí, aunque no lo fuéramos. E invita a los creyentes a verse a sí mismos bajo esa luz. Qué interesante acerca de la transformación. Amigos, el Evangelio nos transforma de una manera tan radical que somos declarados santos y nos impulsa entonces a ser como nuestro Señor Jesús para traer de su paz y de reconciliar nuestro mundo caído con Dios. Es más, como Pablo después compartiría a los cristianos de Corinto, él dice que nosotros somos después embajadores de Jesús, somos representantes de nuestro Rey Jesús aquí en la tierra. Este es un gran llamado y una gran responsabilidad que tenemos. Pero somos muy prontos a olvidar. Y por eso necesitamos recordarnos el Evangelio constantemente. Por eso necesitamos congregarnos constantemente. Cantar el Evangelio unos a otros. Por eso necesitamos venir a su palabra constantemente. Y por eso tenemos la oportunidad también en la mesa de nuestro Señor de venir a Él y recordarnos su gran salvación. Somos muy prontos a olvidar. Pablo les dice a los Gálatas en el versículo 6, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y bueno, el contexto está hablando del legalismo, ¿no?, que estaban volviendo los Gálatas. Pero por eso Pablo les dice, si tenéis dudas acerca de lo que les digo, recordad cuál era mi vida antes de que yo fuera transformado de esta manera tan radical por el Evangelio de Jesús. Pablo no era un chalado que se estaba inventando toda esta historia, sino realmente fue alguien que estuvo dando su vida para que más y más personas escucharan del maravilloso mensaje de Jesús. En su segunda carta a los Corintios, él cuenta sus experiencias y les dice, he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles.
Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Esto es en 2 Corintios, capítulo 11. Bueno, ¿que Pablo nos está contando esto para impresionarnos? No, para nada. Pablo nos está contando esta experiencia y todos sus sufrimientos para entender el glorioso llamado de Jesús hacia algo que realmente tiene más valor y tiene más peso y es más glorioso. Porque sabemos tú y yo que el caos no ha sido erradicado todavía. Todavía nos consume, todavía nos destruye, todavía nos corrompe. Y el llamado de Cristo y su amor por Pablo fueron todavía mucho más grandes que él mismo, que lo impulsaron a llamar a otros a experimentar esta paz de Dios en nuestro mundo caído y también proclamar lo maravilloso que está por venir. Así que en medio de tu carrera profesional, o en medio de tus oposiciones, o en medio de tu transición de vida, trabajando dentro de una oficina o estando al aire libre, en medio de tus estudios o en un recital de piano, tú eres una amada enviada. Tú eres un amado enviado a desplegar en este mundo lo que debería hacer. Tú y yo somos enviados a desplegar un vistazo de lo que es el reino de Jesús aquí en la tierra. Por eso Pablo está tan motivado por el Evangelio que escribe a estos creyentes en Galacia para recordarles quiénes son ahora en Jesús, que en su muerte por el pecado Cristo es el sustituto de todos nosotros los cristianos, a quienes nos lleva a un nuevo reino de libertad y de vida. Pablo también en esta carta les recuerda que el Evangelio de Jesús es para la humanidad. Y claro, no tiene su origen en la humanidad, sino que procede de Dios. Y que el Evangelio no se adquiere por las obras de la ley, sino solamente por fe, por creer en Jesús, quien es nuestra vía de justificación y perdón. Así que es increíble ver cómo este Pablo fue tan impactado, influenciado por la obra de Jesús, que él a su vez comenzó a impactar a otros como Timoteo, y Tito, y Lidia, Priscila y Aquila, y Febe, y Apolos, y comunidades enteras, así como los cristianos de Galacia, quienes vivían en medio del caos de esta opresión del Imperio Romano. Pero también es increíble ver el impacto que después tuvieron los Gálatas al resto de Europa. ¿Por qué? Bueno, uno de los hechos en la historia que a menudo se pasa por alto es que no fue realmente la Iglesia Católica Romana la que convirtió a Europa, sino fueron los celtas. ¿Y quiénes eran los celtas? Bueno, eran un pueblo originalmente bárbaro y luego cristiano relacionado con los Gálatas de Asia Menor, quienes se fueron extendiendo desde la región del Alto Danubio hasta Portugal y luego hacia Inglaterra, Irlanda y norte de España. Así que los celtas, los gálatas, no solo produjeron apóstoles poderosos como Patricio en Irlanda, quien inició uno de los movimientos de plantación de iglesias más estratégicos de todos los tiempos, sino que también enviaron apóstoles como Galo a Suiza o Bonifacio a Alemania. Así que los celtas, estos gálatas, cavaron muchos pozos de agua dulce y espiritual para nutrir las tierras de Europa. Qué increíble es el impacto del Evangelio, ¿cierto? Vemos cómo la historia del exilio de Adán y Eva en el jardín no terminó ahí, sino que Dios siguió usando agentes humanos y caídos para renovarlos y darles su verdadera identidad de hijas e hijos amados de Dios, para que continúen llevando y proclamando las grandes noticias de Jesús. Por esta razón, varios teólogos y doctores de la Iglesia desarrollaron el Catecismo de Westminster, que comienza con una pregunta interesante que encierra nuestro verdadero llamado y propósito. No algo superficial como con quién me voy a casar o qué carrera tengo que estudiar. No, sino una pregunta muy profunda y sublime que dice, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, el glorificar a Dios, para glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Esto es nuestro propósito. Esto se traduce en que amemos a Dios por sobre todas las cosas
Y también vamos a estar amando a los demás, a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Esto se traduce en desplegar su paz en medio de este caos que parece reinar. Esto se traduce en traer sanidad en medio de todo el dolor que vemos en el mundo. Amigos, nuestro propósito es trascendental. Somos enviados a llevar el Evangelio de Jesús en medio de donde estemos nosotros. Esto sí que es un legado que va a impactar a muchos, que va a influir a muchos. Tal vez nadie recuerde nuestro nombre, como podemos recordar a Tecumseh o Helen Keller o Anne Sullivan, pero nuestra vida de shalom, de paz, será de influencia irresistible a otras personas. Y ya para terminar, a propósito de Anne Sullivan, es interesante lo que pasó con ella, porque mientras estuvo en este estado de depresión, de una especie de coma sin vida por 4 años, hubo una mujer que se sentaba a comer con ella y a hacerle compañía diariamente. Por largos 4 años, esta mujer no dejaba de animar con su compañía a Anne Sullivan. Nunca se rindió por ella. Y al final de esos 4 años, Anne salió entonces de su estado depresivo y fue tan influenciada por esta mujer que Anne pasó toda su vida al lado de Helen Keller, animándola también y acompañándola hasta su muerte en 1936. Lo interesante es que no sabemos el nombre de esta mujer, pero qué gran influencia hizo en nuestro mundo. Fue impactando a más y más personas. Así que amigos, como individuos y como iglesia, que podamos ser de influencia irresistible también en nuestra comunidad, aquí en donde estamos. Que nuestras vidas ordinarias muestren el extraordinario poder del Evangelio, de la buena noticia de nuestro Señor, y que lo podamos mostrar y proclamar aquí en nuestro mundo. Somos tan amados por Dios, pero también somos enviados por Él. Oremos. Padre, muchas gracias por esta carta a los Gálatas. Muchas gracias, Señor, porque podemos ver no solamente el testimonio del apóstol Pablo, pero también podemos ver nuestro propio testimonio de cómo tú, Señor, estás trabajando en nuestra vida y renovándonos. Tal vez podamos recordar a aquellos quienes nos compartieron el Evangelio alguna vez en nuestra vida y les debemos pues a ellos ese legado, y que podamos nosotros también seguir compartiendo tu buena noticia en nuestro mundo, en donde tú nos has puesto, Señor. Muchas gracias por el recordatorio que tenemos de tu gran evangelio, de la transformación que nosotros vamos adquiriendo día a día. Y Señor, que también podamos seguir disfrutando de nuestra comunión como tus hijos e hijas al venir a la mesa y estar, Señor, celebrando lo que tú has hecho por nosotros y sigues y seguirás haciendo. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.